Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Yo esperaba que iba a venir más gente, pero se ve que el día nos está jugando una mala pasada. Tengo el gusto de presentaros a don Santiago Palacios. Él es médico, es investigador, es escritor. Su especialidad es la ginecología. Ha escrito numerosos artículos en muchísimos medios de comunicación, en revistas, en libros. Y bueno, pues creo que su presencia para todos nosotros es del máximo interés, sobre todo para las féminas. Más que nada por su especialidad, claro, no por otra cosa. Y yo le agradezco infinitamente que él, me consta su apretada agenda diaria, que él haya sacado un rato para venir a darnos esta charla. Por lo tanto, yo no quiero hablar más, le dejo a él todo el tiempo, que es lo interesante, y únicamente quiero que le demos un aplauso de bienvenida. Muchas gracias. Voy a tocar un tema que yo creo que es bonito para mujeres y para los hombres, porque en el fondo voy a tocar el tema del envejecimiento, de por qué envejecemos, por qué nos morimos y qué podemos hacer. Lo tocaré fundamentalmente en las mujeres, ¿verdad? Pero se puede extrapolar en muchos sentidos hacia los hombres. Tienen aquí apuntado mi email para el que quiera y la web del instituto para aquellos que realmente quieran profundizar en algo más y que por lo tanto ahí pueden un poco informarse. El blog del instituto es un blog muy sólido donde hay mucha información. Dicho esto, ¿qué es lo que pasa? Uno de los temas más grandes que tenemos, y lo veis en la diapositiva, es que estamos envejeciendo. La población está envejeciendo. En concreto, sabéis que la población española es la segunda más vieja del mundo después de la japonesa. Y esto nos preocupa muchísimo. Nos preocupa desde muchos puntos de vista. Nos preocupa sobre todo desde el punto de vista económico. ¿Quién nos va a dar de comer a los mayores dentro de 20 años? Se necesita población joven, activa, que mantenga la población mayor. Y la cosa no está fácil, no está fácil. Y además tenemos que tener en cuenta que, visto el panorama, muchos de los mayores de ahora y de dentro de nada vamos a tener que seguir trabajando porque no vamos a tener posibilidades de que los jóvenes nos paguen en parte. Va a haber una generación que ha estado pagando a nuestros mayores y que no nos van a pagar a nosotros. Esa generación estamos realmente preocupados. Pero claro, los políticos lo que nos están exigiendo, y es lógico, es si los mayores vamos a tener que trabajar mucho más tiempo, tendremos que estar mejor, tendremos que estar capacitados para poder trabajar, capacitados para que realmente nos jubilemos a los 75, a los 80 años, que es el panorama que se vislumbra dentro de 20 años. Entonces, para eso nos tenemos que meter y profundizar en cómo envejecemos y qué es lo que podemos hacer. Y para ello, la primera pregunta es ¿cómo envejecemos? Hoy sabemos muchas maneras y dominamos de por qué, cuáles son los mecanismos de envejecer. Sabemos, por ejemplo, los mejores estudios del mundo son en gemelos. Por ejemplo, para que sepáis de dónde viene lo del calcio y el hueso. Se cogieron gemelas, niñas de 13 años, y a unas durante un año se les dio 1 gramo más de calcio, y a la otra gemela no, que son idénticas. Y se vio que efectivamente
la que tenía 1 gramo más de calcio, tenía más hueso. Luego se dijo, el calcio es bueno para los adolescentes y para los mayores. Estudios en gemelos son unos estudios muy buenos. Entonces, se está estudiando el envejecimiento en gemelos. Hoy se saben muchas cosas. Por ejemplo, tenemos un gen que repara las mutaciones. O sea, las mutaciones son las alteraciones celulares en nuestro cuerpo. Por decirlo de alguna manera, que evita los cánceres. Imaginaros que en el futuro tuviéramos una inyección de este gen y todas las mutaciones que tuviéramos nos las corrigiera. No tendríamos cánceres. Y eso se está estudiando. Se está estudiando los fenómenos oxidativos, porque nos morimos porque nos oxidamos. Entonces, por eso tanto los antioxidantes. Vamos a tomar vitamina C, vamos a tomar de todo. Es otro de los motivos. Pero el único de hoy por hoy, todo esto son investigaciones, más o menos ideas, aproximaciones, pero todavía cierto no hay. Solo hay una cosa cierta, y esa cosa cierta es la penúltima de aquí, que es la reducción de calorías. Si comiéramos la mitad, viviríamos un 30% más. Entonces el mensaje es el más triste de todos, que además de mayor tienes que comer menos. Eso se hizo en monos, que viven 30 años. Entonces a unos monos se les dio la tercera parte de la dieta y vivieron un 20 y tantos % más. Entonces, el primer mensaje y único por ahora, ¿tomo antioxidantes? Pues mire, todavía no está demostrado. Parece que podría ser, podría no ser. Todavía hay muchas investigaciones para el envejecimiento, pero hoy en día el único mensaje es comamos menos para vivir más. Hay otros que dicen, pues no me da la gana, prefiero vivir menos y comer más. También lo entiendo. Pero bueno, ese es el tema de hoy por hoy. Lo que sí sabemos hoy, y la ciencia lo estudia y eso es muy bonito, ¿qué es lo que nos pasa? Hay dos maneras, pasan dos cosas en el cuerpo, en una célula, que una es que prolifere, y no queremos que prolifere, es decir, que se desarrolle mucho, porque eso es el cáncer, proliferación de las células. Luego, pero a la vez la proliferación es generar tejido nuevo, o sea, nos gusta la proliferación, pero no desorganizada. Y otra cosa es la apoptosis. La apoptosis es la muerte celular. Las células se mueren. Si se mueren muchas, nos atrofiamos. Entonces, si yo, un medicamento, hago que prolifere mucho las cosas, es maravilloso, pero producen más cánceres. Si yo no quiero que prolifere, se produce apoptosis y se produce atrofia. Luego, estamos entre el dilema atrofia, proliferación. ¿Y qué es lo que exigimos ahora a los medicamentos? A todos los medicamentos les exigimos que nos expliquen al final qué es lo que hacen en un sitio específico. Es decir, por ejemplo, un fármaco para la osteoporosis. Si es bueno para la osteoporosis, tenemos que ver si es porque mata muchas células osteoclásticas, que son las que destruyen el hueso. Entonces, si mata y provoca apoptosis, quiere decir que el hueso va a crecer. O si lo que hace lo contrario es proliferar las células que forman el hueso. Entonces, por eso hablamos de fármacos que impiden la reabsorción del hueso o fármacos formadores. En el fondo, todo se traduce. Un fármaco, ¿qué es lo que hace? Mata células malas o forma células buenas. Y eso es realmente el balance de todos los fármacos. Pero yendo a la práctica, ¿todo esto cómo se traduce? Desde un punto de vista práctico. Pues hoy sabemos mucho. Y el primer concepto son que tenemos claramente tres conceptos que son los niveles de prevención. Hay 3 niveles de prevención. Prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Os voy a explicar cada uno de estos porque es importante. Prevención primaria es la información y la formación sobre la salud. Cuanto más formados estemos, más posibilidades tenemos de prevenir. Yo siempre digo que una asignatura del colegio debería de ser siempre la salud. Yo me imagino una escena idílica, que tu nieta con 13 años venga del colegio y te diga, abuela, ya sé por qué te duelen las rodillas, es porque tienes artrosis, que eso es una degeneración del cartílago.
y sé que no andas porque te duele, pero si te quedas quieta, la artrosis, me lo han dicho hoy, es todavía peor. Luego, por lo tanto, vamos a pasear al parque. Esa niña te dará un infarto de satisfacción a la abuela. Y eso se debe de enseñar en la escuela, porque ella aprenderá que la artrosis, qué es la artrosis, cómo prevenir la artrosis, cómo evitar la artrosis, etcétera, etcétera. Luego, la educación, eso es la formación o la educación primaria, es decir, es el concepto. Conceptos tan saludables como, por ejemplo, si creéis que una persona tiene un infarto de miocardio, en tu casa comiendo, les das 2 aspirinas en ese momento, y si de verdad es un infarto, tiene un 50% de que te la hayas salvado tú. Y si no lo es, bueno, le has cascado mucha aspirina y por mucha hemorragia que vaya a tener no pasa nada. Luego, por lo tanto, con 2 aspirinas, y dices, que tengo un dolor aquí, 2 aspirinas. Si lo es, le estás curando. Pues conceptos de prevención primaria. Cómo no engordar, cómo aumentar la masa muscular, cómo hacer ejercicio, las dietas saludables, todo eso es prevención primaria. Prevención secundaria, ¿cuál es? Que es la del medio, ¿verdad? Es cuando se pretende evitar un accidente. Por ejemplo, un accidente vascular. Oiga, tengo el colesterol alto. Colesterol alto nadie nota nada. Estás estupendo y te han dicho colesterol alto. Pero si yo te lo bajo, voy a prevenir que tengas un infarto de miocardio. Eso es prevención secundaria. Tengo la tensión alta. Si yo te la bajo, voy a prevenir que tengas un ictus. También es una cosa positiva. Es decir, la prevención secundaria es cuando todavía no has tenido un problema, pero yo lo voy a evitar por primera vez. Pasa con la osteoporosis. Tengo osteoporosis, pero nunca he tenido una fractura. Tratamos para evitar la primera fractura. Prevención secundaria. Y prevención terciaria es la de los hospitales. Es cuando ya has tenido un problema para evitar que vuelvas a tenerlo. Ya he tenido una fractura, hay que evitar tener otra. Ya he tenido un infarto, hay que evitar tener otro. Es cuando ya el problema lo tienes. Por supuesto, esta es la más cara y la que hay que evitar. La mejor de todas, la prevención primaria. Si yo sé cómo tengo que comer desde pequeñito, qué es lo que tengo que hacer, qué conceptos saludables tengo que hacer, me irá muy bien. ¿Por qué? Porque evitaré ya la secundaria y desde luego la terciaria. La secundaria no está mal. Oye, si tengo que bajar el colesterol lo bajo y así no tengo un infarto. Pues bien. Y la peor de todas es cuando ya lo tienes, pero no más remedio que evitar y que hacer la terciaria. En el fondo, la medicina la dividimos en 3 épocas. La primera época de la historia de la medicina, que podríamos decir que duró hasta mediados del siglo pasado, hasta 1950, era cuando se moría la gente de hemorragias e infecciones. ¿De qué se morían? Cuando ves las películas de la Guerra Española misma o de antes de la Guerra Española, pues las muertes eran por hemorragias. Fíjate si había muertes por hemorragias en los partos y esas cosas, o por infecciones. Pues es que se descubrió la penicilina y todo eso desapareció. La segunda época ha sido la que habéis vivido vosotros más tiempo, que es el miedo era el cáncer y el corazón, y la muerte cardiovascular. Esa la tenemos muy superada. Hoy por hoy el corazón es de lo más agradecido del organismo, mucho más agradecido que el hígado, mucho más agradecido que el páncreas, mucho más agradecido que cualquiera. Ya metemos que si muellecito por abijo, 5 muelles, 8 muelles, te quito la válvula, te pongo no sé qué. El corazón no nos preocupa demasiado ahora, lo dominamos. Y el cáncer sí nos preocupa, pero ya el 50% de los cánceres los curamos en estadio precoz. Y de otro 50 a un 25% hacemos que vivan más de 5 años. Estamos consiguiendo que los cánceres sean una enfermedad crónica. Entonces, ¿qué nos preocupa ahora? Pues se preocupa las enfermedades crónicas. La primera pregunta es, ¿por qué narices yo con la edad voy a tener que tener artrosis sí o sí? Yo quiero vivir mucho, pero sin artrosis. No quiero que me duela ni la cadera ni la rodilla. ¿Por qué? ¿O por qué puedo vivir mucho, por ejemplo, teniendo cataratas? ¿Por qué tenemos que tener cataratas o la vista cansada? ¿Por qué no se pueden evitar y prevenir todo aquello que nos sabemos que nos acontece? Y además lo sabemos muy bien
con la edad. Simplemente, ¿por qué tenemos que perder masa muscular? Que se pierde mucho, estamos todos mucho más cansados, que antes aguantabas perfectamente hasta el final y ahora, como no hayas hecho un pequeño descanso, no lo aguantas. Yo lo veo en la consulta. La última paciente que viene a las 8 menos cuarto de la tarde no está para nada igual de atendida que la de las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana estoy despierto, con ganas, con fuerza. A las 8 menos cuarto digo, y encima me ha tocado una pesada, coño. Entonces, estás cansado. Ya los años no perdonan a nadie. Dices, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque baja la testosterona en el hombre, porque yo tengo menos algo que por ahí nadie ha descubierto. ¿Cómo es que no lo pueden descubrir? Yo creo que todas esas preguntas de si a mí me van a obligar a trabajar hasta los 75 años, espero que por lo menos me mantengan bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que sabemos más? Todo esto son cosas que os voy contando para posicionar y para que conozcáis lo que sabemos. Que hay muchas diferencias entre las mujeres y los hombres, muchísimas más de lo que se cree. Ha habido una época tremenda en todos los sitios, en España también, en que se ha equivocado dos conceptos. Uno es la igualdad, que evidentemente es una obligación, y otra es que no tenemos absolutamente nada que ver en muchas cosas, y entre ellas la física. Entonces, hoy sabemos grandes diferencias entre las mujeres y los hombres. Por ejemplo, yo aquí pongo una, pero de cada órgano os diría una por otra. La anestesia. Yo me acuerdo en la época que hice la residencia en la Fundación Jiménez Díaz, en que daban la misma anestesia, la misma cantidad a los hombres y a las mujeres. Y la mujer se estaba 2 horas durmiendo después de que acabara la cirugía, mientras que el hombre se espabilaba enseguida, hasta que comprendieron que la cantidad de anestesia y el tipo de anestesia es diferente en la mujer que en el hombre. Entre otras cosas por la capacidad pulmonar, que es menor. Por ejemplo, enfermedades autoinmunes. Las mujeres tienen mucho más todas las enfermedades autoinmunes. Artritis reumatoide, lupus eritematoso, el síndrome de Sjögren. Todas las enfermedades autoinmunes son mucho más frecuentes en la mujer que en el hombre, por poner un ejemplo. Durante mucho tiempo se creía que el alcohol mismo, tomarse copas, es que la mujer resiste menos que el hombre. No, es que hay una enzima que destruye el alcohol en el estómago, que el hombre tenemos mucho más. Entonces, si yo me tomo 3 whiskies, es lo mismo que se toma una mujer un whisky. La cantidad de alcohol que a mí me llega a la sangre es mucho menor que lo que le llega a la sangre a la mujer. Luego, a igualdad de alcohol, la mujer afecta más. El dolor. Las mujeres tienen mucha más percepción al dolor que el hombre. ¿Por qué? Porque tienen muchas menos endorfinas, que es lo que quita el dolor. Yo produzco más endorfinas que la mujer. Hay mujeres que los partos no les duele porque producen muchas endorfinas. Tienen suerte, no porque no sean... Es decir, mira, esta es una histérica porque tiene dolor y esta no es histérica porque no tiene dolor. No. Es la que tiene dolor, la pobrecilla produce menos endorfinas, y la que no tiene dolor es porque produce más endorfinas, tiene más suerte. Eso que antes no se sabía, ahora se sabe. El dolor tiene que ver con la producción de cada uno de endorfinas. Eso hemos criticado mucho a la gente, ¿verdad? Yo me acuerdo también la época de mi padre, que era endocrinólogo, Palacios Mateos, que la primera vez que me llevó al Hospital San Carlos, que era donde está ahora el Colegio de Médicos, que había un hospital, una sala de estas de 50, como en el ejército. Entonces, vi a un hombre con ascitis, y me contaba mi padre, claro, yo tenía 13 años, con una tripa así, y dice, tiene una cirrosis hepática del hígado, y él dice que no bebe alcohol, pero las cirrosis son por alcohol. Qué equivocado estaba mi padre, y sabemos que era por la hepatitis. Hay gente que nunca ha bebido alcohol en su vida y con una hepatitis provocaba una cirrosis. La ignorancia de los médicos, tenemos que ser tremendamente prudentes, porque hay cosas que no sabemos a la larga, pero en ese momento la cirrosis era una enfermedad hepática por bebedor. Y si uno decía que no bebía, es que era mentiroso. Pues no, pobre hombre, no. Ahora lo podemos decir. Entonces, por eso el dolor y lo que se va aprendiendo. Pero sabemos, por lo tanto, que las mujeres, por ejemplo, sabemos muchas cosas. Para bajar el colesterol, hay productos que bajan el colesterol más en la mujer y otros que bajan más en el hombre. Para bajar la tensión, hay productos que van mejor en la mujer que en el hombre. Hay una verdadera diferenciación de género. Y todo esto sabemos además más. Sabemos que la mujer, durante todos los datos que ha habido históricamente y en todas las razas, ha vivido entre 6 y 7 años más que el hombre. Siempre.
La media es que han vivido 6, 7 años más que el hombre, pero peor. La calidad de vida con los dolores de la mujer debido al aparato reproductivo ha sido clara. La mujer ha vivido más, pero peor. Por lo menos el hombre vive menos, pero mejor. Pero entonces que sepáis ese concepto. Entonces hoy ya tenemos más claro, un poquito más claro, de por qué estas diferencias entre las mujeres y los hombres. Las diferencias se basan en 3 cosas. Una, la genética. Hay algunos genes diferentes en la mujer que en el hombre. Por lo tanto, la genética puede ser una. Otra, las hormonas. Los hombres tenemos testosterona, mucha gran cantidad de testosterona, las mujeres tienen más estrógenos, y lo que es todo el aparato reproductor, la menopausia, pues eso nos hace muy diferentes. Y la tercera, que es muy interesante, es la social. Es decir, hay diferencias sociales que marcan enfermedades. Os voy a contar el porqué. Y lo vais a entender. Imaginaros que hoy, esta mañana, llega una enfermera nueva a mi instituto y que está muy buena, muy guapa, y yo le doy un manotazo en el trasero. ¿Qué pasa? Que me denuncia. Dice, este es un cabrón, ¿qué tal? Acoso. Bien, imaginaros que esta enfermera, que está muy bien, me ve a mí y dice, oye, qué tío, y me da un manotazo en el trasero, a mí. Yo digo, qué buen gusto tiene esta chica. Me vuelvo, la sonrío y quiero a cenar. ¿Por qué el mismo manotazo significa 2 cosas diferentes? Porque la mujer históricamente se siente agredida, mientras que el hombre es el agresor. Yo eso lo tomo como una cosa de que me está llamando la atención y ella en cambio lo toma como una cosa de agresión. Y eso causa depresiones, causa ansiedades, causa que realmente te están persiguiendo. Y esto viene desde hace muchísimo históricamente. Por ejemplo, durante muchísimos años, hasta a finales del siglo pasado, como no se podía saber de quién era el hijo, hoy sí, la única defensa para los hijos que tenían las mujeres era la fidelidad. Eran fieles, muchas de ellas no porque estuvieran totalmente enamoradas de sus maridos o no les apeteciera el mayordomo, sino que como se enterara de alguna manera que había habido alguna infidelidad, ella y el hijo, entonces la única manera de defender al hijo era la fidelidad. Entonces, concepto de decir, es que la mujer es fiel y el hombre no, mentira. Es que la mujer, la única manera de ser fiel y de poder mantener a su hijo con vida era no tener la menor duda ni rastro de problema de fidelidad. Todas estas cosas se van sabiendo a lo largo del tiempo. Entonces, quiero decir que el tema social, por ejemplo, otro, dicen, el Alzheimer es más frecuente en la mujer que en el hombre. Parece que sí, que la enfermedad de Alzheimer es más frecuente en la mujer que en el hombre. Pero no se tiene tan claro. Porque cuántas veces, si tú llegas, o cuando llegan los nietos y los hijos a casa, el padre está callado en la esquina. A lo mejor el padre está callado en la esquina y tiene Alzheimer. Pero nadie se ha enterado porque lleva callado y en la esquina desde los últimos 40 años. Mientras que cuando la madre, si se le olvida un plato, por ejemplo, si se le ha olvidado el segundo plato, dice, mamá, qué raro, oye, ¿has visto a mamá que se ha olvidado el segundo plato? Oye, ¿qué le pasa a la mamá? Oye, es que últimamente la memoria, entonces enseguida, porque es la protagonista y enseguida se descubre. Entonces, otro tema es que la sociedad sí que hace que emerzcan enfermedades más fácilmente o no. La depresión, dice, la mujer tiene más depresión que el hombre. Cuando una mujer se siente triste, sí va al médico y lo dice. Cuando un hombre se siente triste, se toma 2 whiskies e intenta acostarse con la secretaria para intentar mitigar su tristeza creyendo que va por ahí los tiros, cuando no reconoce que a lo mejor es otra historia. Entonces son temas interesantes y los psiquiatras y nosotros, los ginecólogos, peleamos mucho con las diferencias de género, cuáles son genéticas, cuáles son por las hormonas y cuáles son sociales, intentando que esto sea un tema realmente importante. ¿Qué es lo que sabemos hoy y cómo se podría prevenir las enfermedades después de todo esto que os he contado? Pues realmente, hoy sabemos que hay 5, esto lo pongo en las mujeres, pero se podría extrapolar fácilmente en los hombres,
5 grupos de estrategias importantes para prevenir las enfermedades. La primera es la cardiovascular, que yo le pongo aquí. Hay que prevenir la hipertensión, el colesterol, la glucosa y el peso. Son los 4 estandartes importantes de la enfermedad cardiovascular. Hay que tener la tensión bien, hay que tener el colesterol bien, hay que tener la glucosa bien y tener un peso adecuado. La segunda es prevención de los 2 cánceres más frecuentes. En la mujer, los 2 cánceres más frecuentes, el primero claramente es el de mama, el segundo es el de colon. En el hombre es el de próstata y el de colon. Y el tercero, tanto en hombres como en mujeres, es también el de pulmón. Pero sobre todo, mama y colon, próstata y colon. El tercero es la masa ósea y la artrosis. Hay que intentar tener la mayor cantidad de masa ósea o no perderla, y las articulaciones, porque es lo que nos va a dar movilidad, ¿verdad? Lo que nos va a dar movilidad, y esto va a ser muy importante. Y el cuarto lugar, que a mí me hace mucha gracia, y lo vais a entender todos, y sobre todo más las señoras, pero últimamente los señores estamos espabilando, que es la prevención de las enfermedades neurológicas, que es la depresión y el Alzheimer. ¿Y sabéis lo que aconseja? Que a mí me divierte mucho la Sociedad Europea de Neurología. Una de las cosas que aconseja es el salir de juerga, el salir. ¿Por qué? Porque te obliga. Por ejemplo, hoy habéis venido aquí, en lugar de con la lluvia, de estar tumbados en casa tranquilamente, pues te obliga a pensar, a escuchar, a estar espabilado y no pegarte una medio siesta, a poder comentar las cosas que estoy hablando. Es a arreglarte, decir, oye, me tendré que ir medio arreglada, no voy a ir con los pelos así. Entonces, todo eso que es obligarte a y a tener relaciones sociales, todo eso evita la depresión por una parte y evita el Alzheimer por otra. Luego, por lo tanto, hay que divertirse. Estamos de acuerdo en los conceptos que hay de divertirse, porque eso realmente da vida, ¿no? Yo pondría un cuarto, este decálogo lo hizo la Unión Europea en el año 2000, yo pondría un quinto apartado, que sería que no es ni el cardiovascular, ni los cánceres, ni el hueso, ni el sistema nervioso, que sería calidad de vida. Un apartado en calidad de vida, ¿a qué me refiero calidad de vida? No tener dolores. Yo creo que estamos viviendo en un siglo que tiene muchos inconvenientes para muchas cosas. El vecino ni te habla, el otro no sé qué, tal cual, es un desastre. Pero sin embargo, los analgésicos están ahí. Pues yo no entiendo la vida con dolor, es porque además te cambia la personalidad el dolor. Luego, por lo tanto, el dolor yo creo que tiene que desaparecer. Las unidades del dolor yo las valoro mucho, creo que hay que recurrir cada vez más a ellas. Y en segundo lugar, temas como por ejemplo la incontinencia urinaria. Es un tema muy de mujeres la incontinencia urinaria, pero la incontinencia urinaria te sientes sucia, te sientes mal, te sientes incómoda, te sientes no sé qué, no puedes ir al teatro porque a ver si a mitad del teatro no sé cuántos. Son un montón de idioteces sin ser una enfermedad seria, pero que te motiva tu comportamiento en la vida, ¿no? Pues son esas cosas. Por ejemplo, ahora, afortunadamente para la incontinencia urinaria tenemos unos láseres vaginales que mejoran muchísimo, una cosa muy sofisticada, pero que ya hemos conseguido, algunos de nosotros, pues realmente mejorar estas cosas. Pues hay una serie de grados de recomendaciones que hacemos todos en las consultas, ¿verdad? Que es lo que más o menos podéis entender, que es medir la tensión, medir los lípidos, hacemos que se hagan una colonoscopia por lo menos de base a los 55 años, en las mujeres hacemos la mamografía, en los hombres hacemos el PSA y tocamos la próstata, y algunas veces enfermedades infecciosas, ¿verdad? Y la prevención de los cánceres, que lo tenemos más claro, también el cáncer de colon, tanto el cáncer de mama como el cáncer de próstata. Es cierto que ahora está pasando una cosa, si os habéis dado cuenta en la medicina. Está pasando que la química se ha acabado. Es decir, ahora ya no se sacan nuevos hipotensores ni nuevos pastillas para el colesterol, porque ya por poner un radical CH3 más no se mejora nada.
ya la química se está acabando. Estamos en la época de los anticuerpos monoclonales, que son fármacos más inteligentes, de mucho más coste. El anticuerpo monoclonal es que tú sabes que hay una proteína que está haciendo daño, entonces vas a bloquearla directamente a ella. Esos son los anticuerpos monoclonales, que es lo que se está dando ahora para la psoriasis, para el lupus eritematoso, para la artritis reumatoidea, para el colon, la colitis espástica. Se están dando ya tratamientos muy específicos. Y también ha vuelto un poquito los tratamientos naturales, ¿verdad? Ahora se vuelve un poquito al concepto de tratamientos naturales que mejoran y que provocan. ¿Por qué? Porque el tratamiento natural, evidentemente, la base del tratamiento químico en un principio fue el tratamiento natural. El tratamiento natural es como el químico, mucho más light. Entonces sí que está volviendo, y hay por ejemplo, el país del mundo con más tratamiento natural, que incluso lo paga la Seguridad Social, es Alemania, ¿no? En Alemania sí creen mucho en los tratamientos naturales. Y estamos en un impasse de espera, porque sabemos que lo que viene es una maravilla, pero no sabemos si nos va a tocar a nosotros o no, que son las células madre. Las células madre va a ser un boom tremendo de mejora espectacular, en todos los sentidos. Si la pregunta es, ¿nuestros nietos vivirán 20, 30 años más y mejor que nosotros? No os quepa la menor duda. Las células madre es un antes y un después, sin embargo está costando, ¿verdad?, adaptarlas un poco a las estrategias, pero vamos, que de repente que tú tengas un boquete en el corazón así necrosado y que las células madre vuelvan a regenerar todo tu corazón, pues ya podéis comprender que eso es una maravilla, ¿no? Entonces, pero estamos en ese impasse, nos tocará, no nos tocará, ahí estamos, ¿verdad? Pero a eso viene. Hoy por hoy también entendemos que hay cosas que tenemos que mejorar, ya les he mencionado de una manera rápida, pero el dolor era una de ellas, que lo he especificado. Creemos todos que se debe de morir sin dolor, evidentemente, porque entre otras cosas no quieres cambiar tu personalidad. Y tu personalidad, si encima que te vas a morir tienes dolor y cambias la personalidad, pues es un desastre, ¿no? Entonces eso sí lo entendemos. Hay otra cosa que hay que tomarse más en serio, que es el insomnio. Cada vez dormimos menos, ¿verdad? Y se duerme mal, y yo creo que el insomnio es vital, dormir a las horas que tienes que dormir y estar despierto a las horas que estás despierto, y en fin, y una serie de alteraciones que están aquí claras. Hay cada vez más mecanismos, este me divierte a mí mucho, es una modernidad. Estamos haciendo un estudio en el Instituto Palacios, que es a las mujeres que se les escapa el pis porque hacen esfuerzo, es decir, al toser, al reírse, etcétera. Se le mete un ratón en la vagina, pero se conecta, este es un ratón de plástico, como es, que se le conecta con su teléfono móvil, y entonces el teléfono móvil le va avisando diciendo, para que ella contraiga la vagina, le dice, lo estás haciendo bien, o ¡oh, qué mal lo estás haciendo! Ya tienes que mejorar, no sé qué, vas fatal. Entonces ya hay sistemas, bueno, pues que hay interconexión entre aparatitos contigo, y dice, oye, estás mejorando mucho, sigue, sigue. La van animando para que la mujer haga cada vez más musculatura pélvica para mejorar su incontinencia. Vamos, estamos muy divertidos. Quien quiera participar en este estudio, estáis invitados y es gratis, claro. Hay muchas cosas también que se van mejorando y que no voy a entrar en ellas, pero desde manchas, desde conceptos de hinchazones, de piel seca, de ojo seco, de mucosas secas, temas de estreñimiento, temas de relaciones sexuales y deseo. Es decir, hoy por hoy cada uno de estos sería un verdadero capítulo, ¿no? Y que se podrían, pero que existen muchas cosas ya. Otras cosas, otro problema diferente y paralelo sería que estamos viviendo en un momento económicamente muy malo y estas cosas nos surgen. Y ahora, aunque haya cosas nuevas, ni los propios laboratorios les interesa dar mucho bombo, pues porque está mal entendido o no es el momento de hacerlo. Entonces está todo muy parado, ¿eh? Todo esto que dicen que la economía está parada
es verdad, está parado porque se tiene mucho miedo a dar bombo a cualquier cosa en la situación psicológica que estamos todos los españoles. ¿Cómo vemos, cómo contemplamos la medicina de este siglo XXI? ¿Qué es lo que creemos que vamos a vivir en nuestros últimos años en este siglo XXI? Pues lo vais a ver. En primer lugar, nadie duda que hay unos avances extraordinarios técnicos. Y los avances técnicos que algunas veces se han mencionado, pero vuelvo a repetir, por temas económicos se han vuelto a quedar como están, es: yo soy capaz desde aquí de operar a una mujer que esté en medio de la selva boliviana, sí. Entonces la capacidad hoy por hoy es tremenda, lo que pasa es que los costes son tremendos. Sí se puede conectar mi Da Vinci de aquí con una maquinaria en la mitad de la selva y hacer cirugías totalmente sofisticadas, sí. Hay otro tema que es apasionante, que es potenciar al individuo enfermo por la curación. ¿Qué significa? Es evidente que si tú no te quieres curar, la vas a cascar enseguida. Oiga, tengo un cáncer, no quiero luchar, la cascas muy pronto. Oiga, tengo un cáncer, quiero luchar, la cascas pero más tarde. O a lo mejor no. Y eso se ve fácilmente, y eso se está haciendo mucho. Sabéis que hay 2 centros en España, pero el más grande está en Toledo, de tetrapléjicos, de los que van en moto y se quedan tetrapléjicos. Pues cuando llega un tetrapléjico joven, de los que llegan allí, lo primero que hacen es que otro tetrapléjico le salude y le vea caminando el tetrapléjico primero, el que ha conseguido caminar, de una manera u otra, para inducirle e invitarle a la ilusión de caminar. Eso se llama potenciar al individuo enfermo por la curación. Y en esto tenemos mucho que ver los médicos. Si yo, cuando tengo una paciente con cáncer de mama, y se lo digo, y la miro a los ojos, se lo digo directamente, no por teléfono: oye, ven que quiero hablar contigo. No le digo: oye, al 14 de agosto, mira, que sí, que la mamografía de junio ya la imagino a ella en la playa, que sí, que dado que tienes cáncer de mama. Esto no se puede hacer. No tiene que decir: oye, mira, cuando puedas, ven, que quiero hablar contigo, no lo dejes para dentro de mucho tiempo, no más de 10 días. ¿Lo tienen tal? Sí, sí, pero prefiero hablar contigo, ven, sí, ha salido algo, pero quiero hablar contigo. Entonces allí la miras a los ojos y le dices: tienes cáncer de mama, creo que podemos con él, vamos a luchar tú y yo con él. Es decir, es una manera de decir, hay que potenciar a los dos, y el médico tiene mucho que decir. Y después es curioso el tercer apartado que les pongo aquí de la medicina del tercer milenio, que es que las antiguas alternativas, como era la acupuntura y como son la homeopatía, sí se han vuelto a aceptar por la medicina clásica. Hace 20 años estaba la medicina clásica de los médicos y los demás lo considerábamos basura, por decirlo de alguna manera, los que éramos médicos en ese concepto. Hoy no. Hoy se acepta la medicina, la acupuntura, como un tema interesante en muchas cosas, se aceptan muchas de las ramas de la homeopatía, y el caso es que hay un libro que nosotros siempre estudiamos, que es el más tradicional, donde estudian los chicos para probar el MIR, etcétera, en la que hay capítulos ya de homeopatía y de medicina china, etcétera. Hoy sabemos que la medicina que viene, que tenemos en estos momentos, va a seguir avanzando, porque la ambición intelectual no tiene parangón. La ambición intelectual es la ambición más sana y más progresista que existe. No puede haber mayor placer para un investigador que investigar. Para ellos es como si te tocara 1000 millones, ellos prefieren descubrir algo, ¿verdad? Entonces el progreso técnico va a mejorar de una manera tremenda. Hoy ya entendemos que a los tumores, por ejemplo, hay que atacarles desde su raíz con dianas terapéuticas, es decir, las sustancias que estamos generando ahora van directamente, recorren la sangre hasta buscar, porque van dirigidas hacia eso, hacia buscar la zona donde está el mal. Es decir, no son sustancias genéricas que van a todo el cuerpo y en unos sitios hacen bien y otros hacen mal, sino que son específicas.
Las técnicas por imágenes hoy por hoy son espectaculares. Fijaros que, y hay cirugías sin incisiones, se puede quitar un tumor en mitad del cerebro sin tener que abrir el cerebro simplemente por radiaciones, cosa que antes no había. Es decir, hoy la tecnología es tremenda. Hay nuevas vacunas, hay nanopartículas, es decir, es una maravilla. Sin embargo, siempre hay un sin embargo, ¿verdad? Esto es cada vez más caro y no hay dinero. Pues sí que contemplamos que aunque la tecnología vaya a subir, la medicina o cambia mucho o se tienen conceptos realmente económicos para la salud muy especiales que por ahora los mantenemos afortunadamente en este país, o no sabemos qué va a pasar. Va a ser una medicina de ricos, 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 y a los pobres, pobres nada. Como pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos es la mejor medicina del mundo y la peor del mundo está en el mismo país, ¿no? En Estados Unidos, según tengas o no dólares. Hay muchas cosas hoy por hoy. Por ejemplo, si os dijéramos cosas novedosas, podríamos estar aquí muchas horas. Ya sabéis que ahora criopreservamos los óvulos para las chicas jóvenes. Oiga, tengo 35 años y ahora soy una alta ejecutiva, quiero tener hijos, pero no tengo ni novio ni nada, pero los quiero tener. Sacas los óvulos, los congelas y cuando los quiera tener, pues se los pones. Eso es una cosa que hacemos con bastante frecuencia en estos momentos. Hoy hay incluso pruebas que detectan simplemente un análisis de sangre si puede haber, por ejemplo, un cáncer de colon, la septina 9, que siempre cuando hay 4 células cancerígenas sueltan una proteína, pues ya detectas esa proteína y la escoges. Ya sabemos que hoy también, por ejemplo, simplemente por un análisis de sangre detectas si tiene un síndrome de Down una embarazada o no. Por un análisis de sangre, no haces amniocentesis, ni pinchas la tripa, ni sacas nada, simplemente con un análisis de sangre. Porque somos capaces de las poquísimas células que pasan del feto a la madre, detectarlas ya y analizarlas. Hoy hay tratamientos del dolor selectivos, hoy hay prevención de alteraciones crónicas, es decir, hoy la cantidad de cosas que podríamos decir son muchos más de los que os podéis imaginar, enfermedades por enfermedades, ¿no? Pero si yo tuviera ya, para resumirlo y acabar y finalizar, que decir, bueno, ¿qué hacen ustedes, por ejemplo, en su instituto, el Instituto Palacios, para prevenir, por ejemplo, que tienen ustedes una estrategia? Pues claro, les voy a enseñar las estrategias que tenemos. Esta es, por ejemplo, tengo para los dos grupos de edad, esta es para mujeres de 45, yo claro soy ginecólogo y mi grupo es de salud de la mujer, no de los hombres. Entonces, ¿cuál es la misión entre los 45 y 59 años, por ejemplo? Pues la misión es seguir prolongando la energía física, el estado mental y la actividad social, que no es poco, porque es la época en que se pasa a la menopausia y eso puede afectar, y lo sabéis muchos de vosotros, mucho. Detectar lo antes posible la enfermedad crónica, es la época en que se pasa de tener la tensión baja o normal a alta, del colesterol normal a alto, de no tener sobrepeso a sobrepeso. Es una época que es cuando tenemos que hacer mucha labor de la prevención. Que atraviese la menopausia sin problema. Claro, si no duerme y tiene unos sofocos tremendos, etcétera, pues es importante. Una profilaxis dental anual es importante y desde luego una revisión anual. Es una revisión anual, su mamografía, tal, para poder prevenir, como decía yo, las enfermedades más importantes. Y a la mujer un poquito más mayor, por ejemplo, hasta los 75 años, ¿qué hacemos? Pues lo mismo, nuestra misión es prolongar la energía física, el estado mental y la actividad social. Si tiene alguna alteración ya crónica, como una artrosis, etcétera, pues minimizar las alteraciones crónicas, es decir, decirle qué es lo que tiene que hacer para que no vaya más, aunque ya la tenga. Si tiene 60 años, habrá que prepararse para la jubilación. Eso la mujer lo lleva mucho mejor, porque las mujeres todas las que se jubilan, desde luego, después tienen una actividad tremenda, que hacen yoga, hacen no sé qué, hacen no sé cuántos, hacen de todo. El hombre es el que muchas veces está más despistado, ¿no? Que no sabe, que se ha dedicado demasiado al trabajo, entonces no tiene esa horizontalización que tiene la mujer siempre a lo largo de su vida. Entonces a lo mejor ahí es más problemático en ciertos hombres. La profilaxis dental, que es tan importante, la de dentaduras también, la inmunidad contra la gripe, todos
octubre y noviembre se habrá que vacunarse por la gripe. Revisión anual, incluyendo los test de prevención y diagnóstico, esto es fundamental. Y esto a mí también me gusta mucho, el podólogo. Porque muchas veces las mujeres no andan porque cuando las ves, cuando vas a pasear por cualquier playa y te fijas en los pies de las mujeres mayores de 45 o 50 años, son horrorosos. No he visto una cosa tan fea en el mundo. Es decir, ¿por qué? Porque las pobres de estas generaciones, y ahora no, y es lo único que se admiten en todas las universidades del mundo, es que han tenido que ponerse unos zapatos infumables. Y eso les ha creado unos pies horrorosos y unos dolores de pies de todos los metacarpianos, metatarsianos y no sé qué, horribles. Hoy por hoy está totalmente autorizado que todas las mujeres vayan en zapatillas, deportivas, porque es ridículo destrozarse los pies, porque pasa fractura, y después cuando eres más mayor no puedes caminar. No puedes caminar no por artrosis, no porque tal, cuando es fundamental para la vida, sino porque tienes los pies destrozados. Luego, los zapatos elegantes consideramos que no es una alternativa nada más que para una fiesta o dos fiestas y punto, una cosa puntual. Y sí que creemos que es fundamental llevar los zapatos cómodos. Luego, yo siempre también digo una cosa, no hay mejor regalo para una persona mayor, que a mi madre, que en paz descanse, es lo que le hice en los últimos años, que mandarle un podólogo cada 15 días. Tú sabes lo que es estar en tu casa y que te corte las uñas de los pies, que no alcanzamos nadie. Ya nadie alcanza las uñas de los pies y el que lo alcance es un mentiroso. Porque nadie, ¿quién le corta a cada uno las uñas? Pues es un tema totalmente fundamental. Entonces eso que te lleguen, que te la corten, el callito de aquí, el callito de allá, eso es una maravilla, es el mejor regalo. Es decir, déjate de regalarle idioteces a las personas mayores, regálale cosas lógicas. O eso, la modificación de tu cuarto de baño. Porque las personas mayores son sucias. Mentira. Lo que pasa es que están muertas de miedo de resbalarse en el cuarto de baño. Ponle dos cosas que se agarren, de verdad, que se sienten, que se puedan poner y la verdad es que van a disfrutar tremendamente. Pues a lo mejor habrá que ir al cuarto de baño de tu hermana y ver cuál es el que tiene y el siguiente esfuerzo económico será cambiar el cuarto de baño. Y eso también yo lo vi en la casa con mi madre, también lo vi. ¿Y cuántas veces he denunciado yo a hoteles por tener un baño infumable, que tienes que subirte así por la bañera para llegar a la ducha y que cuando sales estás haciendo así? Todos nos pasa, porque ya realmente no somos tan elásticos. Entonces yo bajo abajo, pido el libro de reclamaciones y explico que realmente no está preparado para duchas de personas mayores, y eso sí sirve, porque si alguien se rompe un hueso en algún momento, como usted se la denuncia, puede reclamar todo el dinero que quiere. Entonces parece que no, pero eso sí sirve. Entonces esas cosas sirven. Bueno, como veis, realmente hay estrategias, hay muchas cosas. La medicina no para. El día que pare, bueno, pues no existiremos. Realmente esto es una gran maravilla. Cada uno... Sí que hay que ser pesado con el médico, ¿verdad? Porque dices, bueno, es que usted lo cuenta esto aquí, pero a mí no me cuenta mi médico. Bueno, porque no tenemos tiempo, también no sabemos todo, pero que sí que realmente hoy por hoy podríamos decir que hay una medicina personalizada y específica para cada uno. Y muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. No sé si alguien querrá hacerte alguna pregunta. Yo quisiera hacerte una observación. ¿Tú qué importancia le concedes al psicoenvejecimiento? La actitud psicoenvejecimiento, la actitud, como aquel dicho que dice, yo tengo tal edad pero me siento joven todavía. ¿Eso juega también un papel importante? Sí, está muy importante. Eso se sabe, que simplemente la actitud positiva genera primero una disminución de las enfermedades, segundo una mayor diversión, tercero un mayor movimiento y movilidad, ir de un sitio a otro, y eso genera más musculatura, menos sarcopenia, que es una de las enfermedades que nos preocupan más ahora, después de hablar de ella, más masa ósea, disminuye la capacidad del Alzheimer porque te obliga a pensar mucho más, la actitud te hace hablar con más gente, ser mucho más positiva, salir, entrar, etcétera, etcétera. Y después, si tuvieras una enfermedad crónica, la actitud positiva la minimiza de una manera tremenda. De todo el mundo vamos a tener enfermedades crónicas. Voy a poner un ejemplo.
Si hoy una persona come una comida que no está en buenas condiciones y tiene diarrea esta tarde, esta noche, no se preocupa porque está aquí en Madrid, conoce el tema, conoce sus médicos, conoce el hospital, y dice, pues como siga con diarrea, mañana me voy y me acerco de urgencias o lo que fuera. Si la misma comida te la tomas en Tailandia en un viaje y tienes diarrea, te quedas en la habitación como muerto, y dices, me voy a morir, ¿qué me pasa? ¿Qué desastre? ¿Por qué? Por el susto, por el miedo. El componente de miedo duplica o triplica el problema que tienes. Si tú eres una persona positiva, tienes una actitud totalmente positiva, y por ejemplo, cada vez que te levantas por la mañana, como todos, la artrosis que tiene, te va a doler y tal cual, pero te lo tomas cada vez, pues diciendo, ya sé que si me duele algo estoy vivo, no sé qué, empiezas no sé qué, tal cual, te lo puedes estar, lo vas a superar enseguida. Si de repente dices, estoy hecho una mierda, ya tengo artrosis, no sé si merece la pena quedarme aquí y volverme a la cama, qué dolor, que no sé qué, ese dolor va a ir a más. Era más ese componente del dolor, de la angustia, ¿no? Por lo tanto, la actitud positiva hace que todo lo que tengamos tenga la mitad de valor y la actitud negativa el doble de lo que tienes. Luego es vital. Por favor, ¿podría decir las direcciones del blog y de la página web para que la grabáramos los que no vemos? Sí. El blog se llama Blog Instituto Palacios. Simplemente pones blog Instituto Palacios y ya te sale el primero. Blog del Instituto Palacios. Así tan claro como es. Y ahí hay, bueno, pues muchas de estas cosas por apartados te vienen las explicaciones, qué es, qué tal. Bueno, está muy bien hecho el blog. Está hecho por lo menos con cariño y a lo largo de tantos años pues vas haciendo cosas y bueno, está bien. Gracias. ¿Y la dirección? La dirección ahí, bueno, en el blog y en la web tienes la dirección, pero es en Antonio Acuña, el instituto está en Antonio Acuña número 9. Antonio Acuña es una pequeñita calle que está entre Alcalá y O'Donnell. Esa es una pequeñita calle que es Antonio Acuña, que es, bueno, es que en el número 9 está mi instituto y ahí está Está exactamente al lado del Teatro Alcalá. Detrás, sí. Está al lado del Teatro Alcalá. Efectivamente está al lado del Teatro Alcalá, entre Alcalá y O'Donnell. Es justamente esquina Duque de Sesta. Sí. Detrás del Teatro Alcalá, efectivamente. Sí, es una calle que se frecuenta mucho cuando está la Feria del Libro en el Retiro. Porque te bajas del autobús y atraviesas por ahí, es la puerta más cercana a la Feria del Libro, al Retiro que encuentras. Sí, está al lado del Retiro. Gracias. Yo quería hacerle dos preguntas. Adelante. Una, bueno, yo tengo 54 años y bueno, hago bastante ejercicio físico, me muevo a la gimnasia, hago baile de salón, sevillana, en fin, me muevo bastante. Pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho beber vino. Yo por lo menos 2 copitas de vino al día, no me las quita nadie. Entonces, a veces me dicen que el vino es bueno, pero no en exceso. No sé hasta qué punto, hasta cuándo se dice exceso, si es que un día debe tomar la botella. Más. Bueno, me imagino que una botella ya es exceso. Y la otra pregunta es respecto a las mamografías, aprovechando que usted es ginecólogo, porque yo me hago una al año, pero por otro lado siempre he escuchado también a otras personas que dicen que no son tan buenas. Entonces me gustaría que usted me diera claridad. Voy a empezar por la segunda. La medicina, tenemos un problema ahora muy grande. Llega mi madre a la Fundación Jiménez Díaz, y yo que he estado formado en la Fundación Jiménez Díaz, y que mando, por decirlo de alguna manera, hace 1 año y medio, en agosto, con insuficiencia renal y con 91 años. Jefe de guardia, un chico joven, que lo malo es que con la edad solo conoces a los más mayores que no están de guardia. Entonces llega el joven y dice, me han dicho que usted ha estado aquí, digo, muchos años, chaval, y que aquí he mandado yo mucho y tal. Bueno, ¿sabe usted cuál es el protocolo, verdad? ¿Cuál es el protocolo? Insuficiencia renal con más de 85 años, que se vuelva a su casa y que se muera. ¿Cómo? Pero no, ¿qué dice usted? Mi madre no le maté porque no quiso. Pues protocolo es no hacer nada y que se muera.
Entonces, te vienen muchas señoras que te dicen, tengo 76 años y ya me dicen que no me hacen la mamografía. Protocolo. Es que ya no hay cánceres a esa edad, es más que nunca, pero que te mueras. El que ya no compensa que vivas, porque realmente no compensa que no se muera una de 50 años, ahora hablamos de una cosa que se llama años de vida. Si compensa los años de vida de una de 50 y la de una de 80 que se muera, que voy a hacer yo una mamografía, ni qué puñeta me voy a gastar yo dinero. Yo he estado, ¿eh? Entonces cuando me dicen eso, claro, me pongo de los nervios, porque tú sí puedes pagarte la mamografía con 76 años, pagártela, evidentemente. Que sean sinceros, que no hagan cosas raras. Es que ya no hay cánceres a partir de los 76 años y 75 en la mujer, hombre, ¿cómo no hay cáncer? ¿A qué nunca? Ahora es cierto que ese cáncer es mucho menos agresivo. Sabes que con la edad tenemos una ventaja, que lo que tengamos será muy lentito. Ya, en cambio a los 45 una mujer sí se muere de cáncer de mama, a los 75 no se muere de cáncer de mama, bueno, o es muy raro o tiene que tener muy mala suerte, porque los cánceres van mucho más lentos. Entonces con eso te contesta la segunda. Y la primera, la del vino. Sí, el vino, hay un concepto que todo el mundo, que todavía, que ha quedado entrecomillado, que se le llama la paradoja francesa. La paradoja francesa es que los franceses hicieron un estudio demostrando que los que bebían vino tinto tenían menos enfermedad cardiovascular que los que no bebían vino tinto. Pero ya sabes cómo son los franceses. Era vino tinto francés. Eso lo dejaron muy claro al principio, son muy franceses. Entonces lo que sí que obligó fue a estudiar el vino tinto, y el vino tinto demostró que tiene tanino, que tiene que es un antioxidante potente y que es aceptable. Entonces, hoy por hoy, la cantidad de vino que se puede aceptar es por debajo de 150 mililitros, que equivale a 2 copas de vino. Estás en el rango. Estás en el rango. 2 copitas. Pero en cambio, yo estoy muy de acuerdo con lo que... ¿Cómo te llamas? Yo, Víctor. Víctor. Víctor, con lo que dice el Víctor, que es... Y sobre todo los valencianos dicen una palabra que a mí me gusta mucho, que es: quien no se pegue un homenaje en esta vida de vez en cuando es un paria. Qué aburrida es la vida si no te pegas homenajes. Entonces, yo creo que los homenajes en la vida son necesarios y son buenos para ti, para tu espíritu, para tu manera de ser. Entonces, que algún día tomes lo que te dé la gana y te llegues piripi a la cama y viva de todo, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí. Entonces hay que ser rígido en el día a día, pero no en la vida en sí, ¿no? Sobre todo si te toca un Viñardanza como nos tocó a nosotros ayer, una reserva del 2005. Caramba. Eso era, y además nos lo daban en un vaso de esos de medio duralés, ¿no? Ni copa ni nada. Pero sí, pero se Uno tiene que tener un vaso de cristal en el bolsillo siempre. Una copa. Yo echaba de menos la copa, pero es igual, me bebí el vino. Qué bueno. Está muy bueno. Yo tenía una pregunta al doctor. Sí. Mire, yo tengo una espondilitis anquilosante. Sí. Me tienen que hacer un estudio de mamografía, de colon, de todo, porque tengo los dolores abajo. No pueden. No hay ninguna máquina especial para que me lo pudieran hacer. En ningún hospital me lo pueden hacer. Porque no me puedo poner boca arriba. Yo le pregunto, es que no hay nada. No. Para que se pueda mirar. Que yo sepa, no. En un caso como el tuyo, que yo sepa, no. Yo sepa, no. Y que me va para atrás, pues yo le digo, vale, que no pueden, yo me puedo tumbar boca arriba para nada, claro. Claro. No sé si existe... No, bueno, es que los que están aquí no, porque los que están abiertos tampoco. No, yo creo que no, que sepa yo no. Quizá en el hospital de la Quirón, existe en radiodiagnóstico existe una resonancia magnética posterior, es decir, que uno se puede poner mirando hacia el suelo y hacérselo no mirando hacia arriba. Pregunta en la Quirón de Pozuelo. Pregunta en la Quirón de Pozuelo en radiodiagnóstico. En la Quirón de Pozuelo, por si ahí es el único sitio que lo pudieran hacer. Si hay un sitio donde lo pueden hacer, es ahí.
el radiodiagnóstico. Yo quería hacer una pregunta sobre las bolas chinas para suelo pélvico. ¿Son importantes? ¿Van bien? ¿No van bien? Sí, van muy bien. Primero te voy a corregir una cosa. No son bolas chinas. Están llamadas bolas chinas. Pero te voy a decir, si todo el mundo los llama bolas chinas. Sí. Pero te voy a decir la historia, que es bonita. Son bolas, vienen de Japón, de las geishas. Las geishas japonesas se entrenaban con las bolas chinas para crear una mayor musculatura vaginal, para dar más placer al hombre. Pero claro, si a ti te atrapan el pene con la vagina en una contracción, pues debe ser la repera, no lo sé, digo yo. Debe ser una maravilla. Entonces, eso de ahí proceden las bolas. Eran de Japón y se han llamado chinas, pues porque bueno, no sé. Pero sí son una maravilla. Sí son una maravilla, porque sí que es cierto que refuerzan todo lo que es la musculatura, está muy demostrado. O sea, es científico tener una bola china y ponerse un cuarto de hora todos los días sin que tú notes nada mientras haces una tortilla, la bola china en la vagina, porque sin tú notarlo, la musculatura de la vagina atrapa, intenta que no se caiga, y esa musculatura va a servirte sobre todo para la incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces, sí son útiles, sí son prácticas, y son cómodas y son baratas. Uno tiene que calcular el tamaño de la bola china dependiendo de su propia vagina, ¿no? Es el único truco. Eso es más difícil. Es lo más difícil porque no tenemos un medidor de vaginas, tampoco los ginecólogos. Los ginecólogos, decimos, ¿qué digo yo a todas? Intermedia. Porque no sé decir grande. Y en la farmacia se pueden comprar. Talla única. Entonces yo digo que compra las intermedias. Si se te caen, compra las grandes. Si no te las puedes meter, que nos hemos equivocado con las pequeñas. Pues como no te las puedes utilizar y después devolverlas, pues ya está. Perdón, ¿y la ecografía de mamas es tan efectiva como las mamografías para ver? No y sí. Te voy a decir, es una buena pregunta. Hoy por hoy no hay un estudio bueno de mama sin que existan las dos. Nosotros decimos que no son suplementarias, sino son complementarias. Quiere decir que mientras que la mamografía ve una cosa que no ve la ecografía, la mamografía ve microcalcificaciones, que es en los principios del cáncer. Y eso por ecografía no se ven, porque son muy pequeñitas. Mientras la ecografía lo que sí ve son zonas, por ejemplo, si tienes un quiste líquido o sólido, que no lo ve, en cambio, la mamografía. Entonces, no hay un buen estudio nunca de mama si no van las dos puntas. Ahora tenemos una ventaja más, pero que, claro, las compañías no lo soportan, los Sanitas y los Asisas y todos esos no lo apoyan, que es, y esto ha surgido sobre todo con las mujeres con prótesis mamaria, que hay muchísimas mujeres que tienen prótesis mamaria. Con la mujer que tiene prótesis mamaria es muy difícil ver la cara posterior de la mama. Si tú tienes una prótesis mamaria, ver esto ni por ecografía, porque lo tapa la prótesis, y la mamografía lo ve muy mal. Entonces estás muy incómodo muchas veces el ginecólogo con el poder decir que la mama es normal sin ver bien la cara posterior. Entonces existe una cosa que es la resonancia magnética. La resonancia magnética es perfecta. Lo que pasa es que es muy caro y las aseguradoras no lo cubren. Pero cuando yo, por ejemplo, tengo una duda y simplemente una mamografía, si puede ser un cáncer o no, o hay duda, porque hay veces que hay dificultades, la resonancia magnética te da una definición perfecta, que antes no la teníamos. Y estoy hablándote de cosas que tenemos desde hace 3 años. La resonancia magnética es un paso más ante una mama compleja. Yo cuando veo una mama compleja, que la ecografía y la mamografía me dicen, pero no me dan garantía, pido siempre una resonancia. ¿Y la mastopatía fibroquística puede degenerar en...? No, la mastopatía fibroquística significa, mira, la mama, os voy a contar un par de cosas de la mama. La mama es tejido glandular y grasa, las dos componentes. Cuando hay más del 50% de glándulas se llama mastopatía fibroquística, que es perfectamente normal en las chicas jóvenes. Una chica de 20 años, modelo, todas tienen que tener, y con un pecho bonito, todas tienen una mastopatía de narices, tienen 90% glándula. ¿Qué es lo que pasa? Que la glándula, los cánceres no se producen en la grasa, se producen en la glándula. Pues progresivamente esa glándula, a lo largo de los años, va quitándose glándula y poniéndose grasa. Y muchas veces se transforma mucho durante los embarazos. Entonces,
ver yo mucha glándula en una chica de 20 años es lo normal. Ver mucha glándula en una mujer de 60 es anormal, porque significa que tiene un ambiente hormonal grande que mantiene la glándula, porque con la menopausia cada gramo de glándula se convierte en 2 de grasa, por eso el pecho de la mujer menopáusica aumenta y cae, porque se convierte en más graso. Si todavía sigue habiendo mucha glándula, sí me preocupa. ¿Por qué? Porque todavía, además de tener más posibilidad de cáncer porque hay más glándula, quiere decir que el ambiente es un ambiente muy hormonal. Entonces, sin ser nada importante, lo que te advierte es, oiga, la tengo que ver dentro de 6 meses, no un año. ¿Pero por qué? Porque la quiero hacer otra ecografía. ¿Por qué? Porque tiene una glándula más espesa de lo que tenía que tener por su edad. Eso sí lo hacemos los médicos. Yo es que llevo años con osteopatía fibroquística desde joven y ahora la última que me hicieron el año pasado, pues sigue la osteopatía fibroquística. Lo único que sí, pues que tienes una mama con un ambiente hormonal que hay que vigilar cada 6 meses en lugar de cada año, y el punto bueno es que tienes unas mamas más bonitas que otras. De todas maneras, ahora al engordar la mama, pues engorda mucho también. O sea, yo siempre he tenido el pecho grande, entonces muchas veces... La mama aumenta, yo siempre, por ejemplo, cuando una mujer de 50 años, 48, quiere hacerse una prótesis mamaria, le digo, espera a ser menopáusica. Cuando ya haya sido 2 años menopáusica, ponte las glándulas que quiera, porque serán para toda la vida. Mientras que ahora todavía la mama te va a cambiar. Entonces, eso es un consejo. Yo ahora ya tengo 78 años y, sin embargo, todos los años me dicen lo mismo, que tengo la pues tendrás que aguantar a tu ginecólogo cada 6 meses para tu vida. Una pregunta, ¿usted aconseja si es posible hacer una mamografía al año? Al año, por eso que... O al año, depende del caso, antes cada 6 meses. Pero me preocupa el tema de la radiación. La radiación. Sí. El tema de la radiación ha sido un tema muy astuto manejado por todos nosotros. Irte de aquí a Nueva York en avión es como hacerte 7 mamografías. Las radiaciones que vas a tener. Y nadie nos prohíbe ir a Nueva York. Es decir, es una tomadura de pelo. Era con los antiguos aparatos, sí, con los actuales para nada. Y ha seguido el bulo. Y los franceses, que son para eso muy buenos, porque ponen ejemplos de riesgos. Dicen, riesgo de tener un cáncer por radiación, por mamografía, exactamente el mismo que 3 vuelos a América en tu vida. Con eso te contesta. O sea que no tenga miedo. Sí, porque vamos a hacer más vuelos entonces. Muy bien, Marisa. Muy bien. Una pregunta más. En los temas de prevención que ha citado, en segundo lugar, para todos los sobre cáncer, tanto para hombre como para mujer, ha citado colon. Y sin embargo, es bastante poco frecuente que tengamos una vigilancia de cáncer de colon. No sé a qué médico iréis, pero a mis pacientes todas se hacen una colonoscopia. Es decir, no sé a quién vais, a quién no vais, pero la colonoscopia, además ha habido campañas importantes de colonoscopia. Yo creo que la colonoscopia es vital, por lo menos hacerte una, y después depende que si te descubren que tienes pólipos, etcétera, etcétera, entonces ya van a ser cada 2 años, etcétera, y si resulta que tienes una bien a los 55 y otra bien a los 60, ya no te hace ninguna más, porque ya no te va a dar tiempo a que si te produce el día siguiente después de hacer la colonoscopia un pequeño pólipo que genera en cáncer, ya vas a tener 85 años y te vas a morir de ictus. O sea que no. Muy bien, muy bien. Y el análisis de sangre, como ha comentado antes... La septina 9 sirve cada 2 años, te sirve. La septina 9, si es positiva, te obliga a hacerte la colonoscopia porque quiere decir que tienes algo, y si es negativa, te da 2 años de tranquilidad. Sí, cada vez es una de las cosas que más está avanzando la medicina, es en las pruebas genéticas de este tipo, que es detectar pequeños genes de moléculas de cánceres, etcétera, etcétera. Eso sí que está avanzando mucho. Ahora nosotros somos capaces de muchos análisis de detectar pequeñas moléculas que nos están orientando dónde puede haber un comienzo de cáncer. Eso va a ser uno de los avances más importantes que tenemos ya, de hecho, porque tenemos la septina, tenemos el BRCA1 y BRCA2 para el cáncer genético de mama, tenemos cada vez más cosas de este tipo. De todas formas, esto de
que está en el campo de la genómica o de la medicina genómica, es que se tiende a una medicina personalizada a través del estudio de los genes, abarcando la nutrición por una parte y la farmacoterapia. O sea, que parece que se va totalmente de acuerdo. Muchísimo más selectivo a nivel individualizado, ¿no? Ese va a ser, pero es así, pero tiene un inconveniente, que es, sí, si a mí me hacen un estudio genético completo, me dirán, tiene usted el doble de riesgo de lo normal de la población normal en tener un infarto, en cambio tiene menos riesgo de tener una no sé qué, tal cual. Pero la pregunta, aquí hay dos preguntas importantes. Una, eso me vale siempre y cuando tenga remedio. Yo no quiero saber nada de lo que me va a pasar en mi vida, a no ser que me digan, sí, tú tienes más riesgo de esto y tienes que hacer esto, esto y esto, que entonces disminuyes el riesgo. Si no existe eso, ¿para qué lo quiero? Es decir, que va a ir más rápido el diagnóstico que las medidas preventivas y terapéuticas. Y eso lo que te crea es angustia. Entonces te quita esa sonrisa, como dices tú, el lado positivo. Si a mí me hacen un estudio genético y me dicen, pero usted tiene tantas posibilidades de morirse, o de esto, yo estoy asustado, ya me han amargado la vida. Entonces, hay que esperar, que eso ya estaría, hay que esperar a que tengamos respuesta hacia esos riesgos. Porque si no existe una respuesta preventiva o medicamentosa, lo único que queramos es angustia. Te voy a poner un ejemplo. Existe ahora una prueba, que la tengo en el instituto, lo que pasa es que no la vendemos mucho porque no la consideramos muy lógica. Que yo te puedo decir si la artrosis que tienes va a acabar en una prótesis o no, porque va a ser de las que van a progresar muy rápidamente y muy mal, o va a progresar lentamente. La pregunta para mí es, si yo digo eso y va a progresar rápidamente, ¿puedo hacer algo? ¿Tengo algún tratamiento para que no llegue a artrosis? Contestación, no. Entonces, ¿para qué? ¿Ya le llegará? Sí. No le voy a decir, dentro de 5 años va a acabar usted en una prótesis. ¿Por qué gracia? ¿Y qué hago? Nada, no, que lo sepa. Ponerte la venda antes de la pedrada. No, pero hay enfermedades remediables o retrasables o prevenibles, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, el ictus, Sí, es decir, tienes riesgo de que tengas un ictus y por tanto la tensión mantenga, el peso de la mantela, la cardita, eso sí. O sea, hay algunas que sí y otras que no. Quedamos. El problema de artrosis no es problema, digamos, de no haber dado, por ejemplo, o problema de cáncer interno, es haber dado a luz o no haber tenido hijos. No, ni bueno ni malo. Ni bueno ni malo. La artrosis, hay varios tipos de artrosis. Pero vamos, sobre todo son los factores de riesgo. Hay un componente, un 40% que es genético, y después hay una serie de factores de riesgo, como puede ser, por ejemplo, la obesidad, la postura, el deporte, etcétera, etcétera, que pueden machacar más el cartílago. Es que me han dicho que tendría que poner una prótesis de rodilla y por eso digo, a lo mejor tiene alguna unión o alguna cosa. No. Hay una cosa que a mí me chirría mucho actualmente. Si dentro de la rama de la puericultura decían que los niños de madres cesariadas eran de alto riesgo, ¿por qué hoy se hacen cesáreas por doquier con tanta alegría? Eso no es verdad, los niños de cesáreas son tan sanos o más que los normales. Sí, pero es una leyenda. Una leyenda total, una leyenda urbana. ¿Pero de verdad todas las cesáreas que se hacen hoy son absolutamente necesarias? Sí y no. ¿Sabes lo que pasa? Cuando antiguamente nacía un niño mal, pues qué mala suerte, etcétera. Cuando ahora nace un niño mal, qué cabrón el ginecólogo y le denuncias. Entonces es una medicina defensiva. Ahora no se perdona nunca un niño que nazca mal. Eso no se perdona, antes se perdonaba, antes estaba dentro del concepto. Entonces, claro, los ginecólogos, tú sabes que cualquier niño que nazca mal es una denuncia. Tú no te juegas la menor.
O sea, que a la mínima complicación... Claro. Tú sabes que hoy por hoy, niño que salga mal, 100% es una denuncia. 100%. Es una denuncia. Entonces... Perdone, yo quería hacerle una pregunta. Ya le conozco de haberle oído en otros programas de radio y eso. Sé que sabe mucho sobre, y tiene estudios sobre las isoflavonas. Me interesa saber si el consumo de isoflavonas puede también prevenir el riesgo cardiovascular. No está demostrado. No está demostrado es que es complejo. A ver, se sabe que en los países asiáticos hay mucho consumo de isoflavonas. En los países asiáticos hay menos riesgo cardiovascular y menos riesgo de cáncer de mama. Mientras que, pero claro, también tienen un componente de estilo de vida muy diferente al nuestro. Entonces es muy difícil poder señalar a las isoflavonas como es cierto que mejoran un poquito el HDL, que es el colesterol bueno, y bajan un poquito el LDL colesterol, pero estudios y ensayos clínicos que hayan demostrado a un 100% el beneficio de las isoflavonas en cuanto al riesgo cardiovascular no existen. Existen ideas y conceptos positivos hacia ese campo, pero sin una evidencia al 100%. Y lo del colesterol bueno y el colesterol malo, por ejemplo, si hay alguien que tiene un 250 de colesterol en el análisis, pero luego el HDL y el D, bueno, las dos, esto están bien. ¿Tiene algo que ver entonces el que está alto? Totalmente. Hay un cociente que es el importante, que no es el colesterol total, es el cociente de riesgo, que es el colesterol dividido, el colesterol malo por el bueno. Entonces, con una cifra determinada, te dicen el riesgo. O sea, el colesterol total es un dato muy ambiguo, muy general. Y lo importante es conocer la tasa de colesterol bueno y malo. Si eso los tienes bien, ni caso. Es que tengo 250 y digo, uy, madre, ¿cuánto colesterol? No, pero hay gente que tiene colesterol alto a base del bueno, y si hay alguien que no tiene riesgo, son esos. Ahora que he hablado de las isoflavonas, gente que tenga problemas ginecológicos, como cáncer de mama o de útero, o a lo mejor simplemente miomas y eso, ¿es desaconsejable el tomar isoflavonas? Sí, es una contraindicación en todos los casos del cáncer estrógeno dependiente, porque trabajan a nivel del receptor estrogénico. Sí, están desaconsejados. Las isoflavonas no puede tomar una mujer con cáncer de mama o cáncer de endometrio. ¿Hay alguna prevención para la menopausia antes de que nos llegue? El deporte. Yo tengo aburrida a mi ginecóloga y le digo, tomo soja, y me dice, a ver, la soja para los chinos que la han tomado la vida, pero tú ahora en 3 días no te vas a poner mejor porque tomes soja. Entonces, no sé si es que no me hace mucho caso o es que realmente no hay mucha prevención. O sea, no existe. Hay dos prevenciones, hay dos o tres. Una, tener la mayor masa muscular que puedas, cuanto más músculo mejor, hacer deporte. 2, llegar con 5 kilos menos a la menopausia de lo que debes, porque la menopausia te va a engordar 5 kilos, está totalmente demostrado. Los estrógenos aumentan el metabolismo, cuando dejas de tener estrógenos el metabolismo se para. Después te vuelves a adaptar. Si te das cuenta, las cincuentonas son más hermosas que las sesentonas. La sesentona vuelve otra vez a adaptarse con lo de dormir menos, etcétera, etcétera. Uno se adapta y además ya tienes que comer menos porque te sientas fatal. Las sesentonas ya bajan un poco el tamaño, pero las cincuentonas se ponen hermosas porque aumentan 5 kilos normalmente. Y la tercera que te diría es hacer los chequeos. Veamos, lo que no sé si hay ningún tipo de medicamento para prevenir el que puedas tener una mejor menopausia. Y el tema de los sofocos y esto, cuando llega, tampoco. En ese momento hay que tratar. Pero antes no hay. No, porque puede decir, si me van a hay un 40% que no tiene ningún sofoco, otro 40% que tienen sofocos leves moderados y un 20% que lo pasa fatal con los sofocos severos. Pues el grupo de sofocos severos se tendrán que tratar, las demás no. Muy bien.
Bueno, La mama, el cáncer de mama es hereditario. En un porcentaje, un 20%, lo demás, ¿no? Hay el 80% de los cánceres de mama son esporádicos y un 20% son hereditarios. pero no hay ninguno específicamente que tenga más posibilidades de Sí, verse se sabe, heredado. hoy sí, hoy eso se sabe. A ver, si una mujer tiene un cáncer de mama, lo ideal es que se haga el BRCA1 y el BRCA2, que son los genes. Si ella tiene genes negativos, le puede decir a todas sus hermanas y a todas sus hijas, oye, que lo mío ha sido esporádico, luego no os preocupéis. Si resulta que es positivo, le tiene que decir a las hermanas y a las hijas, haceros el gen del cáncer de mama porque a mí me da positivo. Si a ella les da positivo, lo que se hace es quitar ovarios y la mama, como Angelina Jolie, y poner prótesis. No, pero me refiero a otro tipo de cáncer. Hay también Cáncer de ovario, evidencia de que pueda ser el cáncer de hereditario. ovario es lo mismo que el de mama, van ligados, mama y ovario van muy ligados, está el BRCA1 y el BRCA2, en un porcentaje también relativamente alto el cáncer de colon, y por ahí ya todavía no tenemos ningún gen específico, pero lo sabrá pronto, y poco más. ¿Y no puede derivar que se haya tenido otro cáncer de otro tipo en la misma familia y sea un cáncer de colon al final o algo así? O sea, a ver, ¿me explico? Sí. La posibilidad te voy a contestar, sí. Te voy a contestar con una sola palabra, que es una sola frase. De lo que se mueren tus padres, tú también te vas a morir. Sí. Si a mí me dijerais, a ver, acierte usted de qué me voy a morir yo, lo primero que diría es que te han muerto tus padres y acertarían un 70%. Nos morimos de lo que mueren nuestros padres, porque esa es la genética. Entonces, si tu padre se ha muerto de un infarto de miocardio, como es el caso mío, a los 64 años, y mi abuelo también a los 64, qué casualidad, yo tendré que ocuparme o preocuparme de mis causas cardiovasculares. Pues evidentemente, si en la familia hay muchos cánceres, calcula qué cánceres son, míralos y vigílate eso, evidentemente. Entonces, de principio sí, uno se muere de lo que se han muerto sus padres. Si tuviera que decir algo, diría, esa sería mi última frase. O sea, que estoy condenada a morir de cáncer del duodeno. Pues, hazte colonoscopia. Bueno. Aunque no tenga ningún síntoma. Aunque no tenga ningún síntoma, hazte colonoscopia, te lo está diciendo. Bueno, chicos, muchas gracias.